Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Parashá Semanal, esta vez con Parashá Lech Lechá. Veamos de frente los comentarios de esta Parashá. Nuestros sabios nos cuentan, apreciados Javerim, que Abraham Avinu ya a los 3 años reconoció a su creador, se dedicó a difundir la fe en un único creador del mundo. También fue arrojado a un horno lleno de brasas encendidas por su fidelidad a sus creencias. Sin embargo, cuando la Torá nos habla de Abraham Avinu, nuestro patriarca, por primera vez pasa por alto todo este párrafo tan importante de su vida y comienza pues a contar a partir de la orden divina de vete de tu tierra. No solo que la Torá pues no ve necesario describir su historia previa sin siquiera resumirla en pocas palabras, sino incluso en el final de la parashá anterior, es decir, Noaj, al nombrar la familia de Terach, nombra a Abraham como uno de sus hijos, sin ninguna mención en mérito propio. En realidad, la Torá desea pues que marcar un concepto, digamos, central de la relación especial del pueblo judío con Dios. Al omitir la Torá los logros y virtudes previas de la vida de Abraham, nos demuestra que solo a partir de este punto comienza la existencia de Am Israel, es decir, del pueblo de Israel. Hasta entonces, Abraham era como un ser humano que gracias a su intelecto y desarrollo logró reconocer a Dios. Ese tipo de conexión con Hashem, por más sublime que sea, es limitada, ya que depende de la condición humana. Inclusive, la entrega total hacia un ideal que emana de consideraciones racionales es también una entrega condicionada. La relación central del judío con Dios no está basada pues en un reconocimiento racional y de las propias virtudes. Es un nivel de relación que el ser humano no puede alcanzar por sus propios medios, sino que Hashem eligió al pueblo de Israel para que sea su pueblo. Es por ello que el primer vínculo entre Hashem y Abraham, mencionado en la Torá, comienza con "y habló Dios con Abraham". Es un vínculo que comienza a partir de la divinidad. Es un nivel al que ningún hombre puede acceder con su propia fuerza y capacidad. Este vínculo se refleja en el primer mandato a Abraham que registra la Torá cuando Dios le dice o le ordena: vete de tu tierra. Y le dijo, pues también abandona todo lo que fuiste hasta hoy y avanza hacia un nivel incomparablemente superior. Por medio del mandato, Hashem pues transformó la condición de Abraham de ser humano que se desarrolla espiritualmente y lo convirtió en un Yehudí, es decir, un ser conectado por elección de Dios. Es obligación de cada judío Javerim realizar una introspección, ser consciente de esta relación que comenzó con Lech Lechá y que recae sobre cada uno de nosotros, sin diferencia de edad, posición social o sexo. Es la alianza, es el pacto con Hashem que va más allá de nuestra razón y entendimiento. Por ello, cuando encontramos a un Yehudí que hasta ahora no tenía ningún contacto con el judaísmo, no necesitamos esperar hasta que comprenda y estudie sobre la importancia de la Torá y las mismas también, para que actúe como judío y cumpla los mandatos divinos, ya que en realidad su lazo con Dios existe en forma intrínseca a partir de la elección de Dios.
Además, por medio del cumplimiento de la voluntad suprema, las misbot llegará también al reconocimiento y comprensión de este lazo singular. Dice en el Sefer Bereshit, capítulo 12, verso 2: y haré de ti un pueblo grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sobre el versículo de referencia, amigos, hay una sentencia que dice: un hombre grande entre los gigantes fue Abraham. Su comida y bebida equivalía a lo que comen y beben 74 personas, según Sofrim 21. Rabí Eliyahu, el Gaón de Vilna, de bendita memoria, explica esta sentencia diciendo: está escrito, cuando el pueblo de Israel estuvo de pie en el monte Sinai, al frente del monte Sinai, y subió Moshe con Aarón, Nadab y Abijú, y 70 de los ancianos de Israel, y vislumbraron la gloria de Dios, y comieron y bebieron, según Éxodo 24, del 9 al 11. Las personas que subieron al monte fueron 74. Estas personas percibieron la gloria de Dios a un nivel muy elevado. A ese nivel superior de percepción, la Torá lo define con términos físicos como lo es el comer y el beber. A eso se refieren nuestros sabios de bendita memoria cuando dicen que la comida y bebida de Abraham Avinu equivalía a lo que comen y beben 74 personas. El nivel de percepción de la gloria de Dios por parte de Abraham era de tal magnitud que equivalía al nivel de percepción de Moshe, Aarón, Nadab y Abijú, conjuntamente con los 70 sabios, los sabios de Israel. Conforme al Gaón de Vilna, percibir la gloria de Dios es una necesidad vital para el alma, como lo es la comida y la bebida para el cuerpo. Lo que puede variar en cada persona es el tiempo de percepción y su calidad. Y del mismo modo, como los alimentos nutren al cuerpo conforme a la cantidad y a su calidad, las percepciones de la gloria de Dios nutren el alma, conforme al tiempo y a su calidad también. Y del mismo modo, como la comida para ser asimilada por el cuerpo, previamente debe ser digerida, la percepción de la gloria de Dios para ser asimilada por el alma, previamente debe ser meditada. Un cuerpo sano y una mente sana cumplirán satisfactoriamente estas vitales funciones, y el hombre gozará de una vida física y espiritual plena. Abraham Avinu gozaba plenamente de la vida. No solo fue bendecido con todas las satisfacciones materiales, sino que también fue bendecido con todas las satisfacciones espirituales, por cuanto percibía la gloria de Dios a un grado superlativo. En ello igualaba a Moshe, a Aarón, Nadab y Abijú, conjuntamente con los 70 sabios, los ancianos de Israel. Abraham fue grande entre grandes, espiritualmente fue un verdadero coloso, y por eso engendró un pueblo grande, al pueblo de Israel, un pueblo que no puede y no debe ser un pueblo más entre los pueblos de la tierra, porque Abraham Avinu no fue un hombre más entre todos los hombres, fue un hombre grande, un gigante entre gigantes, un pueblo para ser grande. Debe fijarse pues grandes metas, y la meta más grande que jamás pueblo alguno se señaló la precisó el pueblo de Israel, y es ser un reino de Kohanim, es decir, de sacerdotes, y un pueblo santo. De ese modo habrán de cumplir con el legado de Abraham Avinu, y les legó, y que dice en Bereshit 18:19:
y guardarán el camino del Eterno para hacer caridad y justicia. Rabí de Gur, de bendita memoria, explica esta asombrosa sentencia del siguiente modo. Dice él: la Torá menciona desde Noaj hasta Abraham a 74 personas. Sobre este tema nos dice la Mishnah: 10 generaciones hubo desde Noaj hasta Abraham. La Torá con eso nos quiere enseñar cuán paciente es Dios. Todas esas generaciones lo contrariaron de sobremanera, cada generación más que la anterior, hasta que llegó Abraham Avinu y recibió la paga de todas esas generaciones. Las 74 personas que menciona la Torá, apreciados Javerim, desde Noaj hasta Abraham, ocuparon un lugar destacado entre sus contemporáneos, mas nada valioso legaron a la posteridad, solamente se limitaron a comer y a beber. Su lema, que aún hoy en día es vigente, fue: y he aquí regocijo y alegría. Es tiempo de matanza, de bovinos y de degüello de ovinos, de comer carne y de beber vino. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, según se encuentra registrado en Isaías o Yeshayahu 22:13. El nacimiento de Abraham justificó la gran cantidad de alimentos que consumieron esas 74 personas. Esas personas vivieron con el único y exclusivo fin de dar lugar al nacimiento de Abraham, el hombre grande entre los gigantes. Abraham recibió la paga de esas 10 generaciones porque él les dio sentido a sus vidas. La paciencia divina tuvo su recompensa. Un gigante fue Abraham. Él cambió el sentido de la humanidad. Reveló ante los ojos del mundo la presencia del único, del uno, del Dios de la justicia, de la misericordia, de la benevolencia, del perdón, del amor y de la paz. De no ser por Abraham Avinu, el mundo pues se hubiera hundido en la ferocidad y en la crueldad del paganismo y en sus abominaciones más aterradoras. Un hombre grande entre los gigantes fue Abraham, y por eso engendró un pueblo grande, un pueblo que no comerá porque mañana habrá de morir, comerá porque mañana habrá de vivir. El sabio Rashi explica el versículo de referencia diciendo: y haré de ti un pueblo grande. Esto es lo que recitan en la primera bendición del Shmoné Esrei, el Dios de Abraham. Y te bendeciré. Esto es lo que también recitan el Dios de Isaac. Y engrandeceré tu nombre. Esto es lo que también recitan el Dios de Jacob. Podríamos pensar que concluirán esta primera bendición mencionando a todos ellos. Está escrito: y serás bendición, contigo concluirán, y no con ellos. Isaac fue un gigante, Jacob fue un gigante, mas Abraham fue el hombre grande entre los gigantes, el que engendró un pueblo grande, como lo certifican pues los siguientes versículos. Porque ¿qué pueblo hay tan grande que Dios está cerca de él, como lo está el Eterno, nuestro Dios, siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué pueblo es tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos como esta Torá que yo pongo delante de vosotros hoy? Según Devarim 14:7-8. Si tomamos un libro de historia, mi estimado Javerim, como probablemente lo hemos hecho durante muchos años de nuestra escuela primaria y secundaria, nos encontraremos con nombres y fechas que modificaron el curso de la historia. En las actividades de las fiestas patrias, por ejemplo, después de entonar el himno nacional, nos contaron en discursos cargados de emoción acerca del prócer de la independencia
que se estaba pues idealizando en dicho acto, ¿no? Sobre sus luchas y hazañas, sobre sus obras y logros. Esto pues no es necesariamente por sí mismo algo malo, apreciados amigos, pues el objetivo de quienes inventaron estos actos escolares de colegio debe haber pues sido, digamos, imbuir a los jóvenes con aquel mismo amor a la patria y devoción a estos eximios ideales, ¿no? Se nos crea entonces la idea en la mente que ciertas personas de talla histórica gestan estas buenas propuestas, las piensan bien y luego luchan por sus aspiraciones. ¿Es realmente así? La primer gran contienda de la cual nos cuenta la Torá fue entre Abraham Avinu y los constructores de la famosa Torre de Babel. Anteriormente, la diferencia entre Noaj y sus contemporáneos pues no había sido una lucha por ideales, sino una decadencia general en pos de ganancia material. Los ingenieros pues de la Torre de Babel predicaban la rebeldía hermanada en contra de las disposiciones de Dios sobre los seres humanos, teoría que se fue plasmando en paganismo y politeísmo, mientras que Abraham los enfrentaba con sus ideales de acatamiento a los dictámenes y al ejemplo de vida y bondad de Dios. Una verdadera discusión filosófica, ¿verdad? A primera vista, sin embargo, el sabio Rashi y los sabios no lo ven de esta manera. El texto dice: y bajó Dios a ver la ciudad y la torre que habían construido los seres humanos. Literalmente dice los hijos del hombre, es decir, los Bnei Adam. Pregunta a Rashi: ¿por qué dice hijos del hombre? ¿Hijos de quién otro podían llegar a ser acaso? Quizás hijos de burros o camellos. Si no, pues nos viene a enseñar que eran hijos de Adán, que había sido desagradecido pues cuando la esposa lo condujo a pecar, y ellos a su vez fueron ingratos con Dios, que los había salvado del diluvio. La base del error entonces no fue una aberración teológica, sino una falla en sus cualidades humanas. Demostraron ser ingratos. Abraham Avinu, por otro lado, encontró pues su creencia en la unicidad de Dios precisamente por medio de la contemplación, al observar la belleza y la perfección de la creación. Se llenó su corazón de amor a Dios, observó, examinó, comprobó y agradeció. La vida de Abraham pues se caracterizó por su afán de emular los caminos de su Creador. Abrió las puertas de su casa en todo momento para brindar asistencia y hospitalidad a desconocidos. Eso es, pues, gratitud. ¿Qué significa ser agradecido, mi estimado Javerín? Es aquello que decimos a los niños: decirle gracias a la tía por el regalo que te trajo. Gracias, tía, dice el niño obediente, ¿cierto? Te lo mereces o te lo merecéis, responde la tía, ¿no? El sobrino pues en realidad como que considera que se merecía un obsequio más grande, ¿no? Pero tiene miedo de decirle a la tía que la cree algo tacaño o avara. Bueno, algunos padres pues pueden llegar a suponer que si el niño dice gracias, sin que se lo hagan recordar, entonces merecen pues descansar tranquilos por haber cumplido con esta faceta tan vital de la educación de sus hijos. Sin embargo, esto no es así, apreciados amigos. Gratitud no es decir gracias, es decir palabras nada más, que en realidad pues es una formalidad y un modismo, sino que es un sentimiento que debe generar cada uno al apreciar la afabilidad
y benevolencia que recibe pues de terceros, o en caso de Dios también. Decir las fórmulas es relativamente fácil, ¿cierto? Mientras que valorar las acciones ajenas es una cuestión bastante más compleja y necesaria para la convivencia humana. En este caso, resultó ser la gratitud de Abraham Avinu y la falta de ella en la mente de sus opositores la que marcó la diferencia en el rumbo de la vida de la humanidad. Los sabios en la Mishnah, en el Pirkei Avot 5.4, nos enseñan que 10 pruebas recorrió Abraham Avinu y las superó todas. Esto es para demostrarnos el amor de Abraham. ¿Qué es una prueba, digamos, en relación a Dios? No quisiera traerles, apreciados amigos, siniestros recuerdos pues de su paso por la escuela o por la facultad de la universidad. Acá no se trata, digamos, de parciales, o sea, exámenes parciales o exámenes finales. El profesor de carne y hueso necesita valerse de una prueba que les toma a los alumnos, pues no sabe pues con certeza, ¿no?, cuántos conocimientos tienen sus educandos. Sin embargo, Dios no padece de esa limitación. Él sabe exactamente qué es lo que sucede dentro del corazón de cada uno. Él no necesita probar a los seres humanos. ¿Qué es entonces lo que indica el versículo cuando dice y probó Dios a Abraham? El Rambán, con N, es decir, Nachmanides, explica que el significado de esta palabra Nisayón está relacionado con Nes, utilizado de una forma habitual, como milagro, ¿no? Pero que en realidad pues expresa elevar o colocar como estandarte o emblema para ser visto. Así lo emplea la Torá cuando Dios le indica a Moshe Rabenu, muchos años más tarde, fabricar una serpiente de cobre y colocarla sobre un nes, para ser vista por todos los judíos que sufrieron una picadura de serpiente. Aquí también la Torá, mis estimados amigos, me refiere que Dios decidió mostrar al mundo de entonces y a los propios descendientes de Abraham quién era Abraham. Esto se puede verificar únicamente al requerir a Abraham estas exigencias que comprueban en la práctica, para otros también, el amor que sentía Abraham por el Creador, ¿no? La traducción acertada de Nisayón sería entonces exhibición y testimonio público de lo que ocurría en forma latente en el corazón de Abraham. Cuando la Mishnah, apreciados Javarim, me dice que Dios probó 10 veces a Abraham, me está manifestando que en 10 oportunidades de distinto carácter y rigor, Dios demostró al mundo la maestría y destreza espiritual alcanzada por nuestro patriarca, Abraham. Cada una de estas instancias debía ser diferente y más compleja que las anteriores, pues de otro modo pues estarían incluidas en los logros superados y dejarían de formar una prueba diferente y nueva. Entre prueba y prueba transcurrió un lapso en el cual Abraham Avinu iba creciendo, lo cual le permitió acceder a un nuevo nivel. Fue de ese modo que Abraham, que inicialmente se llamaba Abram, un personaje o lumbrera de Aram, su país natal, se convirtió pues en Abraham, dignatario pues para una multitud de naciones. El Midrash agrega a esta Mishnah: el alfarero que quiere vender su mercadería golpea las vasijas más resistentes para demostrar que son de buena calidad, pues sabe que no se romperán. También así, Dios prueba a aquel que Él sabe que poseen la fortaleza y vitalidad para prevalecer
y progresar, lo cual no quita que en última instancia pues todo termine pues dependiendo de la persona que ponga en práctica esa fortaleza que posee. Y la pregunta, digamos, es aquí: ¿cuáles son las 10 pruebas que menciona la Mishnah? La Torá no clasifica la palabra nisayón, salvo en el momento que Dios pues le exigió la entrega de Isaac sobre el altar. Por lo tanto, existen ciertas diferencias entre los comentaristas acerca de cuáles eventos en la vida de Abraham se consideran pruebas. Aquí seguiremos, amigos, pues una de aquellas opiniones que pertenece al compositor de la liturgia Ashkenazí del segundo día de Rosh Hashanah. Primero, Abraham reconoció al Todopoderoso a pesar de no haber tenido el beneficio de una educación pues que lo motivara en ese sentido. Habitualmente las personas no se cuestionan lo que ven y siguen a la mayoría pues sin reflexionar, ¿no?, acerca de lo que, o acerca de lo acertado de su modo de conducirse, o si posiblemente existen puntos reñidos con la ética. No sea pues que deban modificar su estilo de vida. ¿Para qué molestarme en usar la cabeza y buscar complicaciones, ¿no?, si otro ya pensó por mí? Abraham analizó todo sin prejuicios sobre las consecuencias de su estudio. 2. Cuando esta forma de pensar, digamos, los enfrentó al rey Nimrod y al resto de la población, Abraham sostuvo su postura a pesar del riesgo físico que esto representaba y de las amenazas de muerte del propio rey, que luego pues se materializaron y de la cual se salvó de manera milagrosa. 3. Más tarde Dios le ordenó abandonar su hogar y su país natal para asentarse en un lugar aún desconocido, que resultó pues ser la tierra de Canaán. A pesar del peligro y del temor natural a separarse de lo que uno ya conoce, pues Abraham obedeció. Una vez que ya se había asentado en la tierra de la cual Dios le había prometido que sería la herencia para él y su descendencia, sucedió que comenzó la primera hambruna severa de la humanidad. ¿Dónde? Solamente en la tierra a él prometida. Abraham no aflojó. 5. Fue interinamente a Egipto hasta que pasara el hambre. Allí le raptaron por primera vez a su esposa Sarah. Abraham no le cayó. Dios salvó a Sarah. 6. Una vez de regreso a Canaán, comenzó la Primera Guerra Mundial, por así decirlo, no la de este siglo o del siglo pasado, sino, digamos, de aquel tiempo, entre una alianza, pues un pacto de 4 reyes extranjeros que invadieron Canaán y la otra de 5 locales, ¿no?, de la zona de Canaán. Los usurpadores tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham, junto al resto de los pobladores de Sodoma, es decir, Sodoma. Nuevamente, Abraham no flaqueó. Persiguió con la poca gente que lo rodeaba a estos guerreros que eran numéricamente superiores y los derrotó. 7. Dios ofreció un pacto a Abraham. Parte de ese pacto consistió en el vaticinio que sus descendientes serían esclavizados y oprimidos en una tierra ajena. Corrientemente las personas se preocupan aún más por el bienestar, ¿no?, de sus hijos que por el propio, ¿no?, y no pueden tolerar pues ver cómo sufren, ¿no?, estos hijos. Abraham aceptó las palabras de Dios a pesar de saber que sus descendientes sufrirían por las convicciones por él elegidas al momento de empujar esos mismos ideales. 8. Dios ordenó a Abraham Avinu llevar a cabo el Brit Milá, es decir, el pacto de la circuncisión. Esto lo diferenciaría pues definitivamente de la gente. Para Abraham Avinu, el hombre más generoso y gran amante de la bondad,
Esto significaba, señores, una división tajante con sus semejantes. No obstante, él acató, obedeció. 9. Hagar, la sirvienta de Abraham, que Sarah había insistido que se convirtiera en su esposa, tuvo un hijo, Ismael. Este era un mal ejemplo de conducta, pues, para Isaac, el hijo de Sarah. No había otra solución, sino justamente echarlo de la casa. Dios asintió con Sarah expulsar un hijo de la casa. Abraham accedió. 10. Abraham Avinu luchó toda su vida en contra de los sacrificios humanos que practicaban los paganos. Dios aborrece estos sacrificios, argumentaba. Ahora, Dios le ordenaba hacer lo mismo con su único hijo y querido todavía, Isaac. En este acto estaba pues en juego todo el porvenir de los ideales de Abraham, cuyo único discípulo incondicional era Isaac. Abraham nuevamente cumplió con la voluntad de Dios y caminó 3 días con Isaac, que aceptó la veracidad de la profecía que su padre le transmitió y colaboró para poner en práctica lo que creyeron era la voluntad de Dios. La evocación de esta entrega suprema es la parte primordial de muchas de nuestras plegarias. Nosotros pedimos diariamente, apreciados amigos, que no seamos sometidos a pruebas. Eso lo decimos en la plegaria de la mañana en el Sidur. Sin embargo, nuestra historia está pues colmada de testimonios en que debimos afrontar situaciones muy difíciles, muy adversas. Todos los que pudieron tuvieron un gran padre. ¿Quién fue? Abraham Avinu. Está escrito también en Pirkei Avot, capítulo 3, en la Mishnah 9, dice, Rabbi Hanina ben Dosa dice, todo aquel que antepone el temor al pecado a su sabiduría perdura. Pero todo aquel que antepone a su sabiduría el temor al pecado, su sabiduría no perdura. Todo aquel que sus obras superan sus conocimientos, estos perduran. Pero aquel cuyos conocimientos superan sus hechos, su sabiduría no perdurará. Y explica justamente el Rambam en su comentario a esta Mishnah. Este asunto es reconocido por los filósofos que cuando uno se acostumbra a actuar de una manera tal que sus obras son para él una adquisición fuerte y luego estudia cosas relacionadas con lo que hace, eso lo va a incentivar a afirmarse más en lo que hace. Cuando uno anticipa al estudio, a la acción, y cuando uno lee y aprende que hay muchas cosas que hace incorrectamente, va a preferir dejar de estudiar, pues lo que aprende lo aleja de sus deseos. Todo aquel que estudia y no practica lo que le enseñan se compara a quien siembra y no cosecha. Cuando recibimos la Torá, nos comprometimos a realizar y luego a estudiar. Una de las órdenes que Hashem le da a Abraham Avinu es: encamínate ante mí y sé íntegro. La palabra tamín, que se traduce como íntegro, quiere decir también simple. Es algo loable que busquemos pues los motivos de los misbot, los mandamientos, pero el motivo real por el que tenemos que cumplirlas debe ser porque Hashem las ordenó, pues esta es su voluntad, no por las razones que nosotros intentamos darle a las misbot. Dice pues el pasuk, es decir, el versículo de Salmos, Tehilim 119.1, que dice: dichosos los que se encaminan con simpleza. ¿Qué significa simpleza? Realizar misbot, es decir, hacer los mandamientos aún sin entender. Es un punto muy importante donde concretamos, digamos, en hechos nuestra propia emuná, nuestra propia fe.
Nosotros debemos saber que si hay un dueño en este mundo y nos ordena algo, no tenemos más que cumplir con su sagradísima voluntad. El libro Peleloetz explica sobre el pasuk, este versículo que dice íntegro, también traducido como simple: serás con Hashem tu Dios. Que la simpleza pues consiste en no preocuparse por saber el futuro a través de distintos métodos, no sufrir por lo que va a ocurrir mañana, sino confiar en Hashem, delegar en Él los problemas, no preocuparse en saber qué piensan sus compañeros, sino pues conducirse con simpleza. No estar todo el día pensando en asuntos mundanos, digamos, ¿qué voy a comer? Sino que el principal pensamiento debe ser la Torah de Hashem. Cuenta el Midrash Rabbah que Abraham Avinu le dijo a Hashem: mientras que no me hice el Brit Milá, todo el mundo me enfrentaba, guerreaba conmigo, y ahora ¿qué va a hacer de mí? Estoy débil. Hashem le contestó: te es suficiente que soy tu Dios y el Dios del mundo. En realidad, esa preocupación que tuvo Abraham es la que muchas veces todos tenemos cuando queremos mejorar en algo. Tenemos miedo a la oposición, tenemos temores de todo tipo, pero este Midrash, apreciados amigos, nos da un panorama claro de cómo debe ser nuestra forma de pensar, por sobre toda la oposición y todo pensamiento. Hay un Dios, y yo, como buen servidor, acato su orden. ¿Qué significa pues actuar con simpleza? Anular pues nuestros pensamientos y conocimientos frente a la orden de Hashem. No preguntar, aceptar. Muchas veces ocurre que los conocimientos que uno tiene se contradicen con lo que estudió en la Torá. Así ocurrió con Abraham Avinu, mis estimados amigos. Él era astrólogo y veía en la constelación de estrellas que no iba a tener hijos. Dice el Pasuk 5, el verso 5, el capítulo 15 del libro de Bereshit: y Hashem lo sacó a él, a Abraham, afuera y le dijo: observa los cielos y cuenta las estrellas si es que las podrás contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Según el Midrash, Hashem le dijo: apártate de tu astrología. Tú ves que Abraham no podrá tener hijos y Sarai tampoco podrá, pues les cambiaré el nombre y cambiará vuestra suerte. Actuar con simpleza significa no preocuparse, señores, amigos y amigas. Confiar solamente en Hakadosh Baruj Hu, en Hashem. Así está escrito. El pasado ya transcurrió, el futuro aún no llegó. ¿Para qué me voy a preocupar? Hasta aquí estos comentarios de la Parashá Lech Lejá, y con vosotros amigos, Lejitraot.